te mintieron sobre lo que ves. Cada mañana, al tomar tu teléfono o encender las noticias, crees que estás viendo la realidad. Crees que estás viendo lo que la gente realmente piensa, lo que es importante y hacia dónde va el mundo. Es una mentira. No me refiero a una mentira de opinión, sino a una mentira de estructura, una arquitectura sutil de la percepción que se ha convertido en el arma más poderosa de control social. ¿Alguna vez sentiste que todo el mundo piensa algo, pero cuando hablas con tus amigos o familiares en privado, la realidad es otra? ¿Que hay una histeria colectiva que no se corresponde con lo que sientes en tu propio entorno? No estás loco. Estás experimentando el doble clima de opinión. Es el filtro invisible que tienen los medios para distorsionar nuestra percepción del consenso. Es la razón por la que te callas en público, aunque sepas que tienes razón en privado. Te han enseñado a creer que la opinión pública es un juicio racional sobre los hechos. Pero la verdad es que es una fuerza de control social impulsada por el miedo visceral a ser aislado. Y el arma secreta de este control es la creación de una pseudo-realidad que nos hace creer que estamos solos en nuestra opinión. Esa sensación de confusión, esa impotencia ante la presión de la corriente social, es real y tiene una explicación científica profunda. Es el resultado de este doble clima. Hoy, te voy a revelar la mecánica oculta de la influencia social y cómo opera este filtro mediático para silenciarte. Entender esto te da una herramienta poderosa no solo para no ser manipulado, sino para recuperar la claridad sobre lo que realmente sucede a tu alrededor. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Comencemos por el fundamento. El ser humano no es un ser meramente racional, es un ser social. Nuestra necesidad más profunda no es la de tener la razón, sino la de pertenecer. El motor primario de la sociedad es el miedo al aislamiento. Es un miedo tan arraigado, probablemente genético, que es más fuerte que la lógica, la ley o la moral. Para no ser aislados, tenemos que saber qué opina nuestro grupo. Y aquí entra en juego una habilidad asombrosa, el sentido casi estadístico. Es una especie de radar social que todos poseemos. Piensa en esto, sin hacer ninguna encuesta, ¿sabes qué tipo de opiniones en tu trabajo o grupo de amigos te llevarían a ser mirado mal? La respuesta es sí. Las investigaciones lo confirman, el 80 a 90% de las personas monitorean activamente las opiniones a su alrededor. Ese sentido casi estadístico es nuestra piel social. Nos permite sentir la temperatura del consenso. Es lo que nos dice, sin datos formales, si una opinión está en ascenso o en declive. Si la sentimos en ascenso, hablamos. Si la sentimos en declive, nos callamos, lo que la investigadora llamó la tendencia al silencio. El problema no es nuestro radar, sino el input que le damos. Tradicionalmente, este radar se alimentaba de la conversación real en la plaza, en el mercado, en el vecindario. Pero en la sociedad moderna, la fuente dominante de información sobre el clima no es la interacción directa, sino los medios masivos. Aquí es donde aparece el concepto crucial de Walter Lippmann, la pseudo-realidad. Lippmann nos dice que no reaccionamos a la realidad tal cual es, sino a la imagen de la realidad que construimos en nuestra mente, el pseudoambiente. Los medios, por la propia naturaleza de su funcionamiento, selección de noticias, énfasis y uso de estereotipos, actúan como el gran filtro de esta imagen. Imagina que la realidad es un río caudaloso. El periodismo no es el río, es el embudo por donde lo ves. Y un embudo puede dirigir el flujo o, peor aún, puede hacerte creer que el agua fluye en una dirección, cuando en realidad, solo estás viendo una pequeña parte de ella. La pseudo-realidad mediática es ese embudo que, sin mentir necesariamente, te da una imagen unilateral y sesgada del zeitgeist o el espíritu de la época. Esto es lo que nos lleva a la gran dicotomía, el doble clima de opinión. El doble clima de opinión es la brecha dramática entre, primero, el clima de opinión articulado, la imagen de opinión dominante que los medios y los voceros públicos hacen parecer universal. Segundo, la distribución real de la opinión privada, lo que la gente realmente piensa, medido en encuestas privadas y conversaciones íntimas. La clave aquí es la articulación.
Los medios, al seleccionar historias, elegir a qué expertos dar micrófono y cómo enmarcar el debate, no necesariamente crean la opinión, sino que articulan la opinión de un lado. Al hacerlo, le dan palabras, símbolos y legitimidad. Esto provoca la mudez del otro lado. Piénsalo en la práctica. Si una opinión tiene voz en todos los periódicos, en todos los programas de debate, y es respaldada por celebridades y académicos visibles, esa opinión se vuelve articulada. Aunque la mayoría de la gente pueda pensar lo contrario en privado, si no tienen las palabras para expresar su disenso, si no ven a nadie como ellos defendiendo su postura, se sienten aislados. Su radar social, el sentido casi estadístico, les dice, alerta, estás solo. Y, por miedo al aislamiento, se callan. Este es el mecanismo de la espiral. El lado que se percibe como mayoritario habla más fuerte porque los medios les dan la voz y el contexto. El lado silencioso se siente aún más solo y se calla aún más. El clima de opinión que el individuo percibe, la fuerza en la esfera pública, se vuelve exponencialmente más fuerte que la realidad privada. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad con los símbolos visibles. Imagina un debate sobre un tema divisorio. Si tu lado tiene más adhesivos en los coches, más camisetas, más gestos de aprobación, eso es un indicador poderoso de clima de opinión. Los medios, al seleccionar qué símbolos mostrar y cuáles invisibilizar, están manipulando ese termómetro social. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el fenómeno es tan poderoso que incluso quienes no ven los medios aún son afectados por el clima de opinión de su entorno. Pero la brecha entre la opinión real y la opinión percibida, el doble clima, es especialmente dramática para quienes consumen solo la fuente articuladora. Los medios, especialmente la televisión por su carácter omnipresente y su capacidad de llegar a grandes masas con una imagen unificada, tienen la autoridad para crear esta ilusión de consenso. El poder no está en lo que dicen, sino en lo que deciden no dejar decir. La mejor evidencia de la existencia y el poder del doble clima de opinión proviene de un caso histórico en Alemania en 1976. En ese momento, la Unión Demócrata Cristiana parecía tener el liderazgo político. El desafío para los investigadores era demostrar si la percepción del clima de opinión realmente estaba siendo distorsionada por los medios. La investigadora preguntó a la población sobre el clima político, pero separó las respuestas en dos grupos clave: aquellos que consumían primordialmente televisión, la gran fuente articuladora de la época, y aquellos que consumían otros medios o información de primera mano. Lo que descubrió fue asombroso: los datos reales de intención de voto apenas se habían movido. Sin embargo, en un momento crucial de la campaña, la percepción del clima de opinión cambió drásticamente. Las personas que consumían mucha televisión empezaron a percibir que el CDU-CSU estaba perdiendo impulso y que los socialdemócratas estaban en ascenso. Esta percepción, este cambio de clima, no se correspondía con las cifras reales ni con la experiencia personal de la gente que no estaba expuesta a la televisión. Espera a ver lo que descubrí después. Solo la exposición al ojo de la televisión hizo que la gente cambiara su expectativa de victoria. El medio había creado un clima de opinión artificial, el doble clima, que se despegaba de la realidad privada de los electores. La televisión no había cambiado lo que la gente pensaba sobre los temas, sino lo que la gente pensaba que los demás pensaban. Y ese cambio de percepción es lo único que se necesita para disparar la espiral del silencio. Aquí ocurre el eureka conceptual. El poder de los medios no es necesariamente la persuasión individual, sino la construcción de un termómetro social falso que fuerza al individuo a preguntarse: ¿me estoy quedando solo en mi opinión? Imagina a un ejecutivo en una reunión que tiene una opinión sólida basada en datos. Pero al revisar las noticias, ve que todos los expertos que admira están en el otro lado. Su razón le dice A, pero su piel social, su sentido casi estadístico, le grita: cuidado, si hablas A, serás el paria. Y se calla. El doble clima de opinión ha silenciado a la minoría percibida. Y, por cierto, el silencio de esa persona solo refuerza la percepción de que la mayoría es todavía más grande. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La lección de 1976 es clara: los medios de comunicación tienen una función de articulación.
No inventan la opinión, pero dictan qué opiniones son aptas para ser expresadas públicamente sin miedo al aislamiento. Cuando un lado se articula de manera constante y dominante, el otro lado cae en la mudez y el doble clima de opinión se convierte en la única realidad que importa para la supervivencia social. El doble clima de opinión no es solo un fenómeno electoral o político. Es la mecánica detrás de todo fenómeno social de masa, desde las modas hasta el temido cancelamiento. El cancelamiento es la manifestación moderna y amplificada de la amenaza de aislamiento. Históricamente, el aislamiento se aplicaba con el ridículo, el riso homérico, la deshonra o el pelourinho. Hoy, se manifiesta como el miedo a la condena pública en redes sociales o la exclusión profesional. El doble clima funciona como el catalizador perfecto para esto. Primero, creación de la pseudo-mayoría. Los medios articulan una opinión, la que hay que tener, y la refuerzan con la sensación de universalidad. Segundo, identificación del desviado. Cualquier persona que exprese una opinión que no esté articulada, automáticamente activa el sensor de peligro del grupo. Es un desviado, un paria. Tercero, aplicación del castigo. El castigo es la amenaza visceral de la pérdida de la reputación y la exclusión. La gran tragedia es que la gente que se autosilencia no lo hace por haber sido convencida con argumentos, sino por instinto de supervivencia social. ¿Te has sentido alguna vez avergonzado por algo que sabes que es moralmente correcto, pero socialmente inaceptable? Ese rubor, esa incomodidad física, es tu piel social reaccionando a la amenaza de ser juzgado. Es el termómetro que te grita, estás al margen de la ley no escrita. Un ejemplo cotidiano, piénsalo en el contexto laboral. Tu empresa anuncia un nuevo valor o una nueva política. Si esta política es articulada con entusiasmo por la cúpula directiva y por los voceros internos, se crea un clima de opinión interno. Aunque la mayoría de los empleados puedan tener dudas privadas, la distribución real de la opinión, nadie se atreve a ser el primero en hablar por miedo a ser visto como el que no apoya la visión de la empresa. El miedo al aislamiento profesional se activa y el silencio de la mayoría consolida el doble clima. La política parece universalmente aceptada. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Entender el doble clima es el primer paso para la autodefensa intelectual. Nos enseña a diferenciar nuestra opinión privada, lo que realmente pensamos, de nuestra opinión pública, lo que podemos decir sin riesgo. El doble clima es una señal de que el termómetro social está roto y que la realidad articulada por la voz dominante no es la realidad total. La pregunta no es si estás de acuerdo con la mayoría, sino si tienes el valor de soportar el aislamiento por un tiempo. Si el doble clima de opinión es el problema, ¿cuál es la solución? La solución es convertirse en el núcleo duro o en la vanguardia. El núcleo duro es la minoría que, por una profunda convicción, fidelidad al pasado, resiste la amenaza de aislamiento. Su persistencia en el silencio rompe la espiral. La vanguardia es similar, pero mira hacia el futuro. Ambos tienen una cosa en común, están dispuestos a soportar el aislamiento temporal. Aquí están las 3 acciones para defenderte del doble clima. Primera, reconoce el rubor. Identifica el constreñimiento, el rubor o la gagueira no como una debilidad, sino como tu sensor de supervivencia alertándote sobre la hostilidad del clima. Cuando sientas el deseo de callarte, haz una pausa. Reconoce que el miedo es un indicador del doble clima y no una prueba de que estás equivocado. Segunda, busca al único aliado. El experimento de Salomon Asch demostró que el conformismo, el miedo a decir la respuesta correcta, pero impopular, caía del 32% a solo el 5.5% si el sujeto tenía un único aliado. Para combatir un doble clima, no necesitas convencer a la mayoría, solo necesitas encontrar un aliado, un cómplice de opinión, para romper la ilusión de soledad. Tercera, usa símbolos articuladores. Si el doble clima se basa en la articulación mediática de una opinión, tu respuesta es la articulación visible de la tuya. Y usa símbolos, ropa, publicaciones, elocuencia, que demuestren que tu opinión no está sola. El objetivo es hacer que tu lado sea visible y articulado, rompiendo la mudez que la pseudo-realidad ha impuesto.
Recuerda las palabras del estratega James Madison: la razón humana es, como el propio hombre, tímida y cautelosa cuando dejada sola. Si tu razón está sola, será silenciada por el doble clima. La solución no es ser más inteligente, sino buscar intencionalmente el apoyo público para que tu razón gane fuerza. Al final, la clave para navegar por el doble clima de opinión es no confundir poder con realidad. El doble clima tiene el poder de aislarte, pero no tiene el poder de cambiar tu realidad. Solo cuando te conviertes en la voz que rompe el silencio, puedes forzar al doble clima a enfrentar la realidad, iniciando el proceso de transformación social. Ahora ves las noticias de forma completamente diferente. Comprendes que el doble clima de opinión es la arquitectura de la pseudo-realidad que los medios crean para silenciar las voces minoritarias y garantizar el control social. No es una manipulación personal, es un mecanismo sistémico. Ese sentimiento de soledad intelectual es solo tu sensor social alertándote. A partir de hoy, cuando sientas la presión de callarte, busca intencionalmente a tu único aliado para hablar en público, incluso si es solo en un comentario discreto. Recuerda esta frase: el silencio no es prudencia, es combustible para la mentira. Verás cómo tu disposición a hablar aumenta drásticamente. La opinión pública es tu piel social, pero tienes el poder de no dejar que la piel de otro te asfixie. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el error que convierte a la lógica en tu peor enemigo. Nos vemos allí.